parece que doña Mónica hubiese querido impedir que los bienes llegaran a manos de sus hijas. Así es. Ese testamento está lleno de candados contra ellas y a favor de su esposo Gerardo Fonsi. Eso no lo hizo ella. A mí nadie me quita de la cabeza que la engañaron o la obligaron para firmar esa infamia. ¿Gerardo? Sí. Y también su sobrina Elena. Estoy seguro de que ella también está detrás de todo esto. Elena. Elena involucrada en un fraude con el testamento de Mónica Serrano. No tengo ninguna prueba ni podría demostrarlo. Pero he visto varias actitudes que me hacen dudar de ella. ¿Qué actitudes? Ricardo, por favor, cuéntame todo lo que sabes. Es muy importante. Y yo te prometo que nada de lo que me cuentes va a salir de aquí. Te lo prometo. Ok, Mónica. Te lo voy a contar. Solamente porque quizá tú encuentres alguna manera de ayudarla si sabes más de esto. Sí. Para empezar, Elena me acusó a mi hermano Gabriel de intentar abusar de ella. Y por eso nos tuvimos que ir de esa casa. Dios mío, pero si tu hermano no es ningún violador. Bueno, algo de esto me contó tu mamá y Emiliana, pero tiene que haber un malentendido, ¿no? Yo no lo conozco mucho, pero estoy segura de que Gabriel no es una mala persona, todo lo contrario. Así es. Y yo pongo las manos al fuego por él. Pero Elena le puso una trampa. Le hizo creer que le gustaba, lo invitó a su habitación. Y cuando lo tuvo ahí, empezó a gritar. Dios mío. Ricardo, ¿tú estás seguro de que todo esto no es una confusión? No, Mónica. No. Pregúntale a mi mamá y verás que no miento. No puedes imaginar lo mal que me sentí todo este tiempo. Te juro que me costaba muchísimo trabajo creer que Ricardo o Tita hubieran falsificado ese cheque. Pero pues como tú estabas tan segura de que no lo había firmado mi mamá. Pues sigo estando segura de que ese cheque fue firmado después de la muerte de mi tía, Cami. No, bueno, pero ya viste el dictamen del banco, prima. Pues estoy completamente desconcertada. Yo creo que se equivocaron. No. Tú sabes que los bancos tienen los mejores peritos en firmas. Y si ellos dicen que es auténtica es porque lo es. Perdóname, prima, pero esta vez fuiste tú la que se equivocó. Sí, seguro, vale, claro. Yo paso por la casa de Selma a verte. Nada más dime a qué hora. 7, sí. ¿Sí? Perfecto. A las 7 nos vemos entonces. Adiós, te espero. Cuídate. Oh my God. ¿Qué? poco agresiva eres. O sea, ¿qué es esa hora de las 7, Valeria? Ni que estuvieras quedando con una tía. Pero Diego es mi amigo, Eileen. Era, darling, era. Ahora será el perfecto candidato a ser tu primer amor, ¿ok? Así que cambia la actitud, vamos. Es más, nos vamos de shopping ya. No. Te voy a volver una seductora implacable, vamos. No, qué seductora ni qué nada. Yo no soy así. No. Eso no me va a Ya verás. No, ándale. Eileen, es en serio. Yo no quiero, de verdad. No quiero ser... Ándale. No, pero ¿quién te dijo que yo quiero ir a hacer? Después de eso, Elena me acusó de falsificar la firma de doña Mónica en un cheque. Y así fue como perdí la oportunidad de ir a estudiar a la universidad. Bueno, pero la verdad no creo que Elena haya querido hacerte daño a ti con eso. Lo único que hizo fue investigar el cheque. Punto que así fue. Pero lo hizo para alejarme de Camila. Organizó todo para que yo la encontrara a ella con otro hombre y que pensara que tenían algo. Te lo puedo jurar. Ricardo, ¿qué motivos tendría Elena para hacerte tantas cosas horribles a ti? ¿Por qué sospechas de ella con tanta seguridad? Porque casualmente todas las confusiones y malentendidos empezaron justo cuando empecé a ayudar a Camila con lo del testamento de su mamá. Cosa que no logramos. Claro que confío en ti, prima. Pero esta vez tienes que admitir que te equivocaste frente a Ricardo y Marta. No puedo admitirlo porque estoy 100% segura de cuál fue el último cheque que firmó tu mamá antes de morir, Cami. Además, Ricardo se ha portado muy mal contigo. Ha golpeado a Ernesto 2 veces, o sea... No... Mira, él será todo lo que tú quieras.
pero reconoció que se equivocó contigo precisamente cuando apareció ese cheque. Prima, recuerda que te pidió disculpas por haber creído que tú no habías querido pagar su universidad. ¿No crees que ahora te toca a ti disculparte? Prima, mira, deja a un lado tu orgullo. Piensa en Emiliana. Está muy triste porque Tita se fue. Y ella no va a regresar porque la verdad se ofendió muchísimo de que dudamos de su honestidad. Ajá, Cami, yo sé que Tita es honesta, créeme. Pero ¿de qué manera me explicas que apareció un cheque firmado después de que murió tu mamá? Prima, te lo pido por favor. Por mi hermana. Tengo que atender un asunto urgente. Luego seguimos platicando. Ok. ¿Qué es lo que no te convence de mis sospechas? Pues es que no termino de entender por qué Elena tendría que hacer algo tan tremendo y tan arriesgado para ella si no tiene ninguna participación en el testamento. Seguramente Gerardo le ofreció una buena tajada a Elena. Todo a cambio de que yo no ayudara a Camila a descubrir el fraude. Elena y Gerardo juntos para quedarse con todo. Es más, yo te puedo apostar que hasta sobornaron al juez Figueroa para fallar a su favor. $10,000. $10,000 una botella de vino, patrón. Usted me está choreando. Yo no puedo creer que haya gente que pague $10,000 por una botella de vino. Y hasta más. No, pues esto está bueno, patrón. Mire este plan. Nos robamos las etiquetas Finolis. Compramos vino de $5, le pegamos las etiquetas y ¡chin! Se hizo la magia. Nos hacemos millonarios, patrón, así de rápido. Es un genio, Pachuco. Entonces lo hacemos. Pero ya sé en qué anda metido nuestro buen amigo Fonsi. Háganme el favor. ¿Cómo se le ocurre a la tarada de mi prima que le voy a pedir perdón al idiota de Ricardo? Pues lo vas a tener que hacer. Estás loco si piensas que me voy a humillar delante de sus No, te aguantas, Elena. Como yo me aguanto a Camila cada vez que viene aquí me dice hasta del mal que voy a morir. Cabeza fría, mi vida. Camila es una cosa y esos arrimados son otra. Para Camila esa gente no son unos arrimados. Así que te humillas y arreglas este asunto. Te aguantas y punto. El juez Figueroa cambió de actitud hacia Camila de un día para otro. Durante semanas le dijo que no se preocupara, que tenía todo a su favor. El proceso iba muy bien. Y justo el día del testamento falla en su contra. Qué raro, ¿no te parece? Entonces Figueroa nada más estaba retrasando el proceso. Es lo más probable. Seguramente estaba negociando con Gerardo cómo, cuándo y a cambio de qué iba a dar el fallo. Y eso no es todo, Mónica. ¿Qué más sabes, Ricardo? El día que encontraron el cadáver del abogado de doña Mónica, yo vi a Elena entrar a la oficina del juez Figueroa. Mónica, Mónica. Mónica, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Mónica, tranquila. Mónica. Mónica, ¿te sientes bien? No pasa nada. Ay. Entiendo cómo te sientes, Elena, pero Gerardo tiene razón. Mientras no se legalice el traspaso de los bienes a su nombre, tienen que ser cautelosos. Porque un paso en falso y se les va a caer el teatrito, ¿eh? No. Es que no puedo, de verdad. Les juro que me vomito solo de imaginar que lo tengo enfrente y encima tener que disculparme. Ni cómo ayudarte, cariño. A mí también me tiene podrido el naquete ese. Nada más me ve y se me va encima los golpes. Bueno, Ricardo es primitivo, ya sabes. Los animales no conocen el lenguaje de la palabra para discutir, debatir, ¿sabes cómo? No es tan tonto si logró falsificar ese cheque. A lo mejor contrató un falsificador profesional que hiciera un trabajo impecable. No lo creo. Eso le hubiera costado más de lo que ganó con ese cheque. Gerardo, yo no me equivoqué. Estoy segura de que ese cheque se firmó después de la muerte de Mónica. Ay, pero ¿quién demonios lo firmó? Debe haber sido el fantasma de Mónica Serrano, ¿no? Que regresó de ultratumba para vengarse de ustedes dos por haberla matado.
Sí que está enojada, ¿no? ¿Enojada? Furiosa. Es más fácil que tú te conviertas en un monje budista a que ella reconozca que se equivocó. Emi, aquí encontré otro. A ver. Uy, Mónica se va a poner súper contenta. Por eso me encanta venir a este lugar, porque tienen más libros que en las librerías comunes. Pues no sé si más como esos, mi amor, pero tenemos los buenos libros que la gente piensa que son viejos y obsoletos. Los buenos libros no envejecen nunca. Claro que no. Mira, vamos a ver cuáles de los libros que están de moda ahorita se van a leer en 100 o 200 años. Ay, me encantas. ¿Cómo eres lista, Emi? ¿Te la encargo, Gabriel? Voy a terminar de hacer unas cosas. Sí, mamá, no te preocupes. De todos modos, Emi y yo tenemos mucho de qué hablar. Nos vemos luego, ¿ok? ¿Y de qué tenemos que hablar? Nada, Emi, es que estaba tan acostumbrado a verte todos los días que no puedo creer lo grande que estás. Bueno, es que tienes que aceptar que ya no soy una niña, que ya estoy creciendo. Sí, ya no eres la pequeña Emi. Ahora te estás convirtiendo en una mujercita y muy hermosa. Oye, ¿y cómo está el Pacho? ¿Pacho? Ah, sí, está muy bien. Sí. Ay, Dios mío, ya. Ya estoy mejor. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Segura? Sí, sí. Si no hay un doctor aquí cerca y él te puede revisar. No hace falta. Seguramente me bajó la presión. De vez en cuando me pasa. Creo que te afectó mucho saber quién es Elena en realidad. Ella es una experta haciéndose pasar por santa. Pero en realidad hay que tenerle mucho cuidado. Sí, bueno. De verdad, muchísimas gracias por todo, Ricardo. Yo te prometo que voy a hacer lo que esté en mis manos para ayudar a Camila y a Emiliana. A estas alturas ya es muy poco lo que se puede hacer por ellas. Pues lo que se tenga que hacer se hará. Ay, disculpen. ¿Ya terminaron o los estoy interrumpiendo? No interrumpes para nada. ¿Y Emi? Está en la librería, pero se quedan a comer, ¿verdad? Ay, Martita, me encantaría, pero la verdad Emiliana todavía tiene mucha tarea pendiente. Qué pena. Sí, perdón. Te acompaño. Gracias. Muchas gracias por todo, Ricardo. Nos vemos. Y me gustaría mucho que fueras a la casa. Digo, a Pacho se pondría muy feliz. Ay, pero ya seguro ni se acuerda de mí. Claro que se acuerda de ti, sí te quería muchísimo. Y bueno, quizá si estás por la casa, podemos aprovechar y jugar básquetbol, porque en mi casa casi nadie juega. ¿Te acuerdas lo mucho que nos divertíamos? No, pues claro que sí. Oye, Emi, no quiero que vayas a dejar el básquetbol. No. Tienes mucho talento. Me acuerdo el día que te enseñé que me dejaste boca abierto porque metiste la primera canasta. ¿Qué edad habrás tenido? ¿Como 4 años? No, estaba muchísimo más grande. Tenía como 7 años, ¿eh? Y bueno, no hay que hablar de mí, vamos a hablar de ti. Cuéntame, ¿en este lugar ya hiciste muchos amigos o amigas? Oye, no seas tan curiosa. Ay, ya cuéntame. Chiquita, ya nos tenemos que ir. Sí. Ricardo, ¿sí te pudo ayudar con todos tus problemas? Sí. ¿Encontraste los libros? Todos. ¿Cuánto te debo, Gabriel? Ya le digo. Ah, ¿qué crees? A Moni también le enseñé tus caricaturas y quedó serio? impresionada. Ah, ¿qué tal? Este es el total. Gracias. Y bueno, esa caricatura me quedó bien porque la dibujé con el corazón y no con la mano. Es tu maldita culpa, desgraciado. Tú sedujiste a mi niña. Por eso se convirtió en una mujer llena de odio, con malos sentimientos. Yo pensé que eras un buen hombre, pero tú fuiste un maldito abusador. ¿Qué diferencia con tu hermano Jorge? Tan iguales por fuera. Y al final, tan distintos. Jorge sí era un hombre bueno. Sí. No como tú. Como tú. Maldito.